Buenas noches. La informática no es lo nuestro. Al irse la luz ha descompensado un poquito todo, pero tenía algunas imágenes preparadas para vosotros, como algunas que ahora después os explicaré, como había hecho referencia a mi amigo Manuel, el resplandor, el sol en torno al nombre de Jesús, ya lo ponen los textos rabínicos desde muy antiguos, ¿eh? Es muy curioso, ¿no? Y nosotros lo aplicamos y lo desvelamos ya sabiendo el mismo nombre de Señor. Había puesto también algún grabado del Papa promotor de la devoción al dulce nombre de Jesús, Papa Gregorio, y de la Catedral de Lyon, de algunas cositas, pero bueno, no pasa nada. Ya las pasaré a la hermandad y así la tenéis. Bueno, pues buenas noches a todos, encantado de estar esta noche con vosotros, querido hermano mayor, querido presentador, muchas gracias por tus bonitas palabras y me alegro de volver a coincidir. También querido cartelista, querido Manuel, ha sido también una gratísima coincidencia. Queridas representaciones que nos acompañáis de las distintas hermandades, de esta hermandad del Dulce Nombre en su aniversario fundacional y también pues del excelentísimo ayuntamiento y de otras hermandades, y a todos pues mis queridos hermanos y amigos en el Señor. Perdonad esta voz que es de camino de vuelta de Rocío y de rezarle muchas salves a la Blanca Paloma, y ya me ha prohibido el médico que tome más corticoides en estos días, y ya que toca recuperarse y toca volver a la vida de cada día. Pero con mucha alegría pues os acompaño en esta tarde. Había titulado mi intervención de hoy inspirándome en la tradición que después comentaré más de San Bernardino de Siena, el santo que está su cuerpo en el Áquila, en el santuario del Áquila, el Abruzzo italiano, y él iba por todos los rincones con unas tablas, con unos estandartes, y él fue el que empezó a poner las famosas iniciales de primero en latín, J, después la J, JHS, Jesús Hombre Salvador. Él es el que le pone también esos resplandores, como lo hacían también los textos rabínicos en el mismo nombre de Dios, y él es el que iba con esos lábaros, esos estandartes y esas tablillas, iba por todas las misiones, predicando al santísimo nombre de Jesús. Podríamos decir que él es el precursor de todos los estandartes y lábaros que tenemos en nuestras hermandades, que sabéis que cuando llevan algún motivo del Señor no deben llamarse nunca el sin pecado del Señor. Sin pecado es un motivo concepcionista, además estrictamente, y más en nuestra tierra sevillana, que es la promotora de ese misterio preciosísimo de la Madre de Dios ante la misma sede del Papa. Y él es el promotor de esos estandartes del dulce nombre de Jesús, y por eso, inspirándome en él, pues decía una tablilla para el amor de Dios, haciendo también de nuestros corazones una tablilla, y esa tablilla para el amor de Dios que es nuestro corazón, la devoción al dulcísimo nombre de Jesús. En primer lugar, ya después lo veréis más con don Pablo, quería hacer un pequeño resumen, introducción, del nombre de Dios en la Sagrada Escritura. Para comprender la fuerza que tiene el dulce nombre de Jesús, tenemos que explicar qué pasa en el Antiguo Testamento con el nombre de Dios. ¿Qué pasa todavía a día de hoy con el nombre de Dios para un creyente, para un judío? A los judíos no les gusta autotitularse como judíos, aunque nosotros sí lo hagamos. Ellos se definen como el pueblo creyente, el pueblo de Dios. Y cómo hay un salto tan increíble, tan grande, cómo se desvela el misterio. Primero, el nombre de Dios en la Sagrada Escritura. Dios había revelado en el Sinaí. Allí había llamado a Moisés, que era un niño hebreo. Un niño hebreo que sabéis que conjuntamente con el Señor tiene tantos elementos en su biografía, que es la prefiguración misma del Salvador. Moisés ha sido salvado de las aguas. Moisés encontrado en el mismo río Nilo, en una canasta chillando, y como él mismo tenía que chillar y sufrir para salvarnos, así lo dicen los cantos del siervo de Isaías, y una mujer de la corte lo encuentra. Es criado como un príncipe de Egipto, de ahí el nombre de la película
que ya no suelen ver nuestros niños, y yo os recomiendo, hay que conocer la Sagrada Escritura, si no, no podemos conocer al mismo Dios del Sagrario. Y Moisés, estando criado como un príncipe de Egipto, sabe que es un niño hebreo. Sabe que es de esos que vinieron con José y con los suyos. Sabe que es de esos que están siendo esclavizados. Pero también sabe de esos que tienen la esclavitud más grande, que no es que son esclavos con cadena, sino que tienen la cadena más grande, que es la del pecado. La mayor parte de los judíos, de los hebreos, que están en Egipto, no son esclavos de grilletes, sino que tienen la esclavitud más grande, que es la esclavitud de haber perdido su fe, sus raíces, su Dios. Como decía antes, muy acertadamente, nuestro querido Manuel Jiménez, un pueblo que pierde sus raíces, dice el Papa Francisco, es un pueblo manipulable y moldeable. Muchos de nuestros pueblos creen que perdiendo nuestras tradiciones nos hacemos modernos y así tenemos gente. Y pasado el tiempo acabamos perdiendo la gente y acabamos perdiendo lo único que nos hace distintos. Siendo igual a los demás no somos mejores. Perdiendo nuestras raíces perdemos lo más sagrado que tenemos. Por eso le dice el Señor en la zarza ardiente a Moisés, le recuerda quién es. Yo soy el que soy, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Se lo recuerda porque su pueblo ha perdido la memoria, ha perdido la fe, ha perdido la tradición. Un pueblo que pierde la memoria, la fe y la tradición de sus mayores es un pueblo que lo acaba perdiendo todo. Marchena no ha perdido ni la fe, ni la tradición, ni la memoria, ni el respeto de sus mayores. Dios se revela en el Sinaí como lo que es, como la vida, como la realidad, como el sustento de todo, hasta incluso de lo malo que hacemos. Cuando pecamos, Dios nos tiene que estar dando la vida hasta para rechazarlo, que esa es la gravedad del pecado. Cuando nos alejamos de Él, Él mismo tiene que ser el que nos da la fuerza hasta para incluso apartarnos de Él. Pero nadie podía nombrar a Dios directamente. De hecho, Yahvé, como decimos ahora y como dicen muchas traducciones de la Biblia, me decía siempre una guía judía que me cambió la manera de ver Tierra Santa y me ayudó a investigar tanto en estos temas, Yahvé no podía decirse, ni hoy en día lo dice ningún creyente de Israel, como hacen tantas traducciones. En el judaísmo rabínico, Dios está desprovisto de toda imagen, tal y como establece la misa, como lo dicen los mandamientos. No te harás imagen de mí. Pero pasó algo, que Dios sí quiso que hiciéramos imagen de Él, porque Él mismo se hizo, como nos hizo Él al comienzo, se hizo Él también de nuestra carne. Por eso los judíos no pronuncian su nombre. Por eso Caifás se abre de par en par y se raja la camisa, cuando el mismo Cristo le está diciendo yo soy, que un judío no puede escuchar. Aunque las letras estén escritas, aunque conozcan las vocales puestas por los masoretas, se trata para ellos de entender que lo divino está más allá de lo que podemos tocar con las manos, pero también con nuestros conceptos. Ese mandamiento para ellos de no hagas una imagen de mí, también quiere decir no te lo imagines siquiera, no lo pienses siquiera, porque ese concepto es no pronuncies su nombre, porque en el momento que quieres pronunciar su nombre, que te lo imaginas, lo estás empequeñeciendo, lo estás reduciendo a la imagen humana, lo estamos haciendo algo que no es propio de Dios, tan grande, hacerlo tan pequeño, aunque ahora descubriremos que Dios lo cambia todo. Los escribas se sobrecogían. Si algunos de ustedes van todavía a la gran fortaleza de Masada, que construyó el rey Herodes con mampostería por miedo a Roma y también por miedo a su pueblo, es uno de los filisteos conversos, que ni su pueblo lo considera su rey, ni Roma se termina de fiar de él del todo. Cuando vamos allí, están escribas transcribiendo la Sagrada Escritura. No paran de rezar,
no paran de llorar, no paran de hacer penitencia, no paran de ponerse correas por todo el cuerpo para que les recuerde que tienen que sobrecogerse continuamente, estremecerse ante el mismo nombre de Dios, ante ese verdadero misterio ante el que no paran de temblar. Un judío nombrar a Dios lo consideraría y lo considera hoy en día poco piadoso, una blasfemia, estaba prohibido. Y siempre se hablaba con esa manera oriental de ser y de pensar. Cuando uno lee todavía a San Juan Pablo II, que aunque es polaco es oriental, siempre habla redondeando los conceptos, como el cantar de los cantares, o como algunos de los mayores que estáis aquí, ya los jóvenes nos damos casi que por vencidos, que habéis leído las 1001 noches, todo es siempre figurado, todo siempre es con metáfora, a todo siempre, como los novios antiguos que se iban a la mili, se le da 1000 vueltas. Los antiguos, los orientales, no hablan directamente. Esa manera de envolver, de predicar, de hablar respetuosamente. Por eso dirían Adonai, Elohim, Adonai Sebaot. La misma palabra que hoy usamos, el mismo término Jehová, que aparece en la Biblia, es un híbrido medieval que no aparece en las Sagradas Escrituras. Veamos algunos de los nombres, así rápidamente, de Dios en la Sagrada Escritura. El tetragrámaton, que es esas 4 letras, es el nombre de Dios por excelencia. Se lo dice a Moisés en el Éxodo: yo soy el que soy. Ni Dios mismo se define completamente, porque si se tiene que definir, entonces es que tú eres el que le tienes que dar permiso. Entonces es tu mente la que tiene que comprenderlo. Es todo lo contrario, aunque lo hace con buena intención Descartes, pero es todo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Si yo lo pienso, luego existo. Y es todo lo contrario. Las cosas no superan, aunque entenderlas, Dios nos ha dado la razón, sea tan bonito y necesario. Y se repite, fijaos, 6.828 veces en el texto antiguo de la Sagrada Escritura. Por mucho tiempo lo consideraron una blasfemia. Tanto fue así que perdieron los antiguos judíos su vocalización tradicional, que hoy en día solo podemos atisbar, como nos pasa incluso hasta con el latín. Hay muchas teorías de cómo se podría hablar el latín de la época. Tanto fue así que fue sustituido por una expresión que nos suena más, Adonai, que significa el Señor. En el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, no así el hebreo de la actualidad, del siglo XIX, de la recomposición de aquel antiguo reino de Judá perdido, y los judíos le pusieron las vocales E, O y A, y solo como contraseña, y con mucho respeto, cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo. Usaban ese Adonai, que significa mi Señor, también mi amo, literalmente, que está en plural majestático, que podría decirle al Señor, mi gran amo, mi Señor de señores. Imaginaos qué cosa tan bonita. Cuando San Juan está escribiendo el Apocalipsis, lo mismo que se dice para el mismo Dios en el Antiguo Testamento, lo está diciendo en el Apocalipsis para el nombre de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Cordero ante el cual toda criatura se inclina. Imaginaos, por eso es tan bonito verlo en el cartel. Como aparece en el Apocalipsis, os decía, tiene unas variantes que para nosotros nos van a sonar porque lo hemos escuchado muchas veces en los Salmos. Adonai Sinkeinu, que significa justicia nuestra, así aparece en Jeremías, o Adonai Sebaot, que nos va a sonar más fácil cuando en las funciones escuchamos al cantar en latín en Yahvé Sebaot, que significa Señor Dios de los ejércitos, como cantamos en el Santo de la misa de cada día. Así aparece en Samuel, así aparece en los libros proféticos, en los Salmos y en las Crónicas. Aparece también otro nombre para Dios en el Antiguo Testamento, Él. Muy importante además. Ese término genérico de la cultura semita era con el cual se denominaba a Dios. La misma todavía compañía aérea de Israel se llama Elal, el vuelo de Dios. Imaginaos, hasta hoy en día. Significa
el padre de todos los dioses del panteón antiguo cananeo. Para que veáis cómo Dios con su pueblo va haciendo así una pedagogía poquito a poco. Y dicen, muy bonito, dice en el libro del Génesis, dice, tenía Abraham la edad de 99 años cuando se le apareció Dios y le dijo, yo soy el Sadai, que significa Dios omnipotente, aunque también dicen algunos que podría significar el Dios de la montaña o del desierto. Fijaos, ahora lo vamos a explicar, un detalle muy curioso. Elohim, que significa a partir de ahí. Un gran estudioso, Dietrich, defiende que es un plural que habla de la grandeza de Dios. Cuando Cristo está en la cruz, esa cruz que lleva el niño, el dulce nombre de Jesús, cuando Cristo está ahí en la altura del Calvario, del Gólgota, lo ha explicado muy bonito Manuel, debajo, según la tradición, está enterrado en ese monte de la calavera, está enterrada la calavera del primer hombre, Adán, y el nuevo Adán, el definitivo hombre, tiene que morir en donde la muerte ganó y ahí ser sepultada. ¿Qué dice el Señor en la cruz? Dice, Elohim, Elohim, lema sabachthani. Elohim, Elohim. En la cruz, cuando el Señor está en la bajura, lleno de fango, lleno de sangre, lleno de chorreones, lleno de que no tiene forma humana, que le han dado más del triple de los latigazos que permite la ley mosaica. No así la ley romana, que lo único que pide es que no se le mate. El Señor está a punto de no llegar al Calvario, por eso muere tan pronto. Y ahí, en ese momento tan duro, dice Elohim, en el momento más bajo, donde se oculta más la divinidad, dice Cristo Elohim. Ahí está la altura más grande de la divinidad, cuando más se oculta. Imaginaos, todos conocéis esa canción tan bonita que cantaba Loli Manuel, Señor de los espacios infinitos. Pues ahí, en el momento más duro de Dios, donde más se esconde, ahí es donde el Señor nos dice que Él es el Dios de los cielos más altos. Y llega la plenitud de los tiempos, como dice la carta a los Gálatas. Y Dios se revela a una mujer, permitidme la expresión, que esto tiene tomate. Es el primer pasaje de la historia y ninguna otra religión lo tiene, y esto es increíble, deberíamos de estar más orgullosos de lo nuestro, siempre, porque no hay nada igual como lo nuestro, no para despreciar lo ajeno, sino para que nos demos cuenta la que ha liado, la que ha liado el Señor en la historia, que a solas con una mujer, cuando el testimonio de una mujer en público no valía, se revela. Y nos lo cuenta en la Anunciación. Ahí se desvela todo. Dice un historiador litúrgico grandísimo, don Próspero Granger, dice así, mira qué bonito, mirad, dice, el Antiguo Testamento había rodeado el nombre de Dios de un profundo terror, lo he explicado antes. Este nombre era tan temible como santo, y no todos los hijos de Israel tenían el honor de pronunciarlo. Aún no había aparecido Dios en la tierra conversando con los hombres. Todavía no se había hecho hombre uniéndose a nuestra débil naturaleza. No podíamos, pues, darle ese nombre amoroso y tierno. Qué bonito. Y dice, hay un punto importante aquí. ¿Cuándo se desvela el nombre dulcísimo de Jesús? Se desvela primeramente a la Virgen. Son recuerdos de la Virgen. Son recuerdos, usando el nombre de la Virgen, piadosísimos de Nuestra Señora. Es ella quien se lo cuenta a San Lucas. Es ella la que abre el álbum de sus recuerdos. Es el único evangelista, San Lucas, el que nos cuenta la primera vez que aparece el dulce nombre de Jesús. Y es a solas Dios, el Dios de las alturas, cuando baja a la tierra y lo hace en conversación con una mujer. Es el momento más revolucionario de la historia. Es el momento más santísimo de la historia. Por eso ya podemos hacer imagen de Dios, porque Dios se hace carne, se hace sangre, se hace vida, se hace hasta materia. Por eso podemos pintarlo, porque podemos tocarlo. Dios se hace achuchable, Dios se hace caricia, Dios se mete en el vientre purísimo de su madre, el primer sagrario. Y la Virgen, como en un álbum de boda, nos recuerda cuándo son los desposorios de Dios con el mundo.
que es cuando Dios se encarna. Los orientales lo celebran en su día, el 25 de marzo, la fiesta de la encarnación del Señor, y nosotros, latinos, que somos más prácticos y más materiales, más de ver, de contar y de medir y de tasar, como dice el Evangelio de San Juan, lo celebramos el día de Navidad, cuando a Dios se le cogen los cachetes. Por eso el niño, siendo niño y siendo Dios, como niño, nos dice tanto. Se están desposando los cielos y la tierra. Y la firma del acta nupcial, como en la boda, lleva dos nombres, Jesús y María. Como cuando se firma en la boda con el nombre de los novios, cuando se está firmando el acta nupcial de los desposorios de Dios con el mundo, lleva dos nombres que firman. Y firman los dos nombres más santísimos para un cristiano, que además son tan especiales en vuestra hermandad, Jesús y María. Escuchemos y que nos estremezca de nuevo el relato de San Lucas. Dice así, lo hemos escuchado muchas veces. Deberíamos sabernoslo casi de memoria, como los niños judíos se saben el Antiguo Testamento. En el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El nombre de la virgen era María. Y entró donde estaba ella y le dijo: Dios te salve María. Ave María en latín o en griego, Jaire María, que jaritomene. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería aquel. Y el ángel le dijo: no temas, María. Le dijo a María Magdalena: no li me tangere, no me toques, no tengas miedo, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y le pondrás por nombre Jesús. San Lucas dice que se lo pone la Virgen. San Marcos y San Mateo, para preservar la tradición judía, dicen que se lo pone San José, como se lo revela también en lo que se llama la Anunciación de San José. A la Virgen de día, a San José de noche, a la Virgen en diálogo, a San José en sueños, después de poner la prueba. Fijaos qué cosa tan bonita y tan especial. Qué detalles tan sabrosos. El primero, ha aparecido el nombre de Dios, pero después de decir el texto del nombre de María. Es el nombre de María la garante, la que nos trae al mismo Dios. Por eso la Virgen está en el pack completo del católico. Por eso los protestantes y cualquiera que quiere quitar a Dios siempre ataca a la Virgen, porque la Virgen es la guardesa, la que nos garantiza la humanidad del Señor. Sin la Virgen, Dios no puede ser hombre como tú y como yo. Se le ha revelado a la Virgen y en ella a nosotros. Ella no es Dios y tú lo sabes. Ella es la que nos trae a Dios a la tierra. Ella es el sagrario que trae a Dios. Ella es la que hace que lo humano sea también divino, desde que lo divino quiso hacerse humano en ella y por ella. Ella no es un simple instrumento, como decían los nestorianos, o como deja entrever el Corán. Ella, cuando Dios pasa por ella, antes la llena de su gracia, y por eso ella sigue siendo tan especial. Lo moderno que es Dios, que hace las cosas a su manera, que se revela una virgen, que habla con una mujer en privado, como no se podía hacer nunca, como hoy en día en algunas partes del mundo todavía no pasa. San Pablo lo precisa en Filipenses 2. Precisa que ese nombre que le revela Dios a María es el nombre sobre todo nombre. Es el Dios del comienzo. Es el Dios de la zarza ardiente. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Por eso, cada vez que en la liturgia se dice el nombre de Jesús, habréis notado que el sacerdote y todos nosotros, si podemos, tenemos que inclinar la cabeza.
para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Todos los que están en el cielo y en la tierra y hasta debajo de la tierra. Dice el texto así, con una traducción literal. Fíjate que el demonio no ama, pero el demonio cree. El demonio también tiene que inclinarse. Por eso cuando tientan las tentaciones a Dios y el Señor dice, ya se ha acabado el juego, ¿vale? Obedéceme. Y el demonio se va corriendo, porque tiene que inclinarse ante el nombre de Dios. Fijaos que ha aparecido el nombre de Dios. Lo que los antiguos estaban deseanditos de decir y no podían, ya lo conocemos. Lo que Moisés no pudo incluso ni conocer en la zarza ardiente, ahora la Virgen le coge los cachetes. Ahora Dios se ha hecho niño. Por eso es tan propio, tan maravilloso. En Semana Santa incluso sacar un niño Jesús. Porque, ¿qué dicen nuestros villancicos? Lo decía Lope de Vega. Este niño tan lindo, ahora todo es cariño, decía, mañana todo serán dolor y él. Por eso nuestros villancicos tienen hasta letras de saeta, o de esos cantos tan bonitos que cantáis aquí en Marchena y que conserváis. Lo segundo, el velo del misterio se ha corrido. Lo que los antiguos no sabían, lo que tras siglos y siglos el hombre ha querido ir buscando a Dios. Fijaos que esto es muy curioso. No hay ningún estado a lo largo de la historia donde el hombre haya sido ateo. Están buscándolo. No paran de buscar, que busquen. En Atapuerca, cada vez que hay una excavación antigua, aparecen algún tipo de ritual funerario. Si tú no creyeras en la vida del más allá o en el viaje o en algo que te trasciende, si el hombre no se revelara ante la muerte y lo viera tan sencillo, no hay ni un descubrimiento antiguo de ninguna excavación, de nada de la antigüedad, donde aparezca un hombre que en algún momento de la vida haya sido creyente. Lo más antiguo que conservamos es que el hombre siempre ha querido buscar algo más allá. Decía el filósofo Javier Zubiri que el hombre está religado, busca siempre algo más. Llevamos a Dios en las entrañas y ahora lo sabemos. Dios salva hoy. Los cielos se han abierto. El pudor, la reverencia, la blasfemia que era toquetear con palabras hasta el nombre de Dios, ahora se convierten en un nombre y en un niño, como el niño, que se puede tocar, que se puede agarrar, que se puede abrazar, como habéis dicho en uno de los actos, que se puede besar. Por eso besar las imágenes es también un acto de fe. El nombre Jesús, que fue anunciado a la Virgen María y a San José por medio de ángeles, como dicen San Mateo y San Lucas, significa Yahvé salva, Yahvé la salvación. Ese nombre que traducido del hebreo y arameo podría decirse así, Yeshua. Esa palabra que es la combinación del Yah, que es una abreviatura de Yahvé, el nombre de Dios en el Éxodo, en la zarza ardiente, y el verbo Yasha, que significa rescatar, liberar, salvar. Lo que no podía ni tocarse, ahora es el Dios tocable, de carne y hueso, palpable, real. Cuando tú comulgas, hasta en el cachito más pequeño, hasta en la partícula mínima, y por eso tenemos que ser cuidadosos, está Dios mismo, en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad, hasta en el cachito más chico. El Dios puro ahora es de carne. El logos, que decían los griegos, se ha hecho materia. Lo humano se hace divino cuando lo divino se hace humano. Un disparate, una necedad, una locura de amor. Tercero, la imagen del niño Dios de vuestra hermandad, que nos dice tanto. Fijaos, esto es un dato muy curioso. Dios se hace tan normal que escoge siempre lo común, lo pequeño, para revelar su grandeza. Nosotros siempre, cuando queremos hacer algo, y nos quita las ganas, pero siempre hacemos algo extraordinario, con muchos actos, con muchas cosas, y es muy bonito, es precioso. Dios siempre, cuando hace algo, el Dios grande, siempre que quiere hacer algo, siempre lo hace a la inversa, con lo pequeño, con lo de dentro. Y por eso es tan bonito, todas las cosas, la mayoría que habéis dicho, tienen mucha alma. Conferencias, formación, misa, confesiones, porque Dios siempre, el Dios grande, siempre le gusta lo pequeño. Esto es muy curioso. El nombre de Jesús era bastante popular
en la Judea del siglo I. Y esto es lo que más le llamaba la atención a los paisanos de Jesús, que eran muy corrientes. Le dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo es que el mismo Dios trabaja con manos de hombre? ¿Cómo es que el mismo Dios se pringa? Como tantos que estáis aquí que sois de campo, o como el pintor cuando está en su estudio, o como los que estamos en nuestras casas, o como cada uno de nosotros, tantas de nuestras madres y abuelas, en las faenas de la casa. ¿Por qué el Señor es tan corriente, tan popular, tan normal? Por esta razón se le llamaba Jesús de Nazaret, porque había que diferenciarlo por su lugar natal, por su casa. El mismo evangelista San Lucas quiere corregir un poco esto de que el Señor sea tan normal y dice que Nazaret es una ciudad, que no lo es, que es un pueblo de apenas 100 familias. Fijaos, el mismo nombre tan normal de Dios nos quiere decir lo normal que es Dios, que sigue pasando desapercibido. Nos pasa con la imagen del niño, Dios que es tan normal, que por eso es tan grande que por eso se hace un niño. Solo el Dios de verdad podría hacerse tan pequeño como el niño. El dulcísimo nombre ahora, en la tradición de la Iglesia. Vámonos a un momento muy importante, que es el Segundo Concilio de Lyon. Había puesto aquí, así en algún grabado antiguo, del Concilio de Lyon, 1274. Permitidme que me detenga aquí, aunque ya se va acercando la hora de la cena, pero es importante. Ese concilio, en la Edad Media, como tantas cosas de la Edad Media, imaginaos que en esa época, en la época de los grandes redescubrimientos de la Eucaristía, cuando comienza en Lieja la procesión del Corpus Christi, cuando comienza la adoración eucarística como la entendemos, muchos hablan de la oscura Edad Media, que es un invento maléfico, además de los protestantes y de los historiadores protestantes, que no lo hemos comido con papas. Es una mentira. Tan mentira que si vais a Santiago de Compostela, no os pido que lo hagáis el camino andando para descubrirlo, pero si lo hacéis será muy bonito. Ahora que se ha restaurado el Pórtico de la Gloria, que no sé si lo habéis visto restaurado, que es una maravilla, se ha descubierto algo que echa por tierra todo esto. Frente a la piedra que hoy en día ponemos, en la Edad Media se coloreaban los edificios. Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo estaba completamente policromado, era polícromo, con unos colores además muy llamativos, muy fuertes, muy ostentosos, para que se vieran venir de lejos. La portada barroca de la Catedral de Santiago, que es maravillosa, evita que lo que el peregrino antiguo veía, que era ver el Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo, que era un canto de fe precioso. A mí me encanta, por ejemplo, el profeta Jeremías sonriendo, que es una delicia. Aparecían todas las imágenes policromadas, como vemos ahora en nuestras iglesias. La oscura Edad Media es la época de los juglares, de los trovadores, es la época donde nace la devoción a la Eucaristía, las procesiones. La Eucaristía no sería tan oscura como podemos pensar. En ese Segundo Concilio de Lyon, que es un concilio muy importante, se tratan varios temas, es muy curioso. Nos afecta incluso a ese dirime si nuestro querido Alfonso X el Sabio tiene que tenerle título de emperador. El Papa cree más conveniente que lo tenga Rodolfo de Sajonia. Todo no se puede tener y que Alfonso X el Sabio se concentre en echar a los moros de nuestra tierra y termina la reconquista cristiana. Pero hay una cosa muy graciosa. Ahí, en ese concilio, convocado por el Papa Gregorio X, ahí San Buenaventura casi consigue la unión con los ortodoxos, que es precioso, ¿no? Santo Tomás no pudo intervenir porque falleció cuando se dirigía al concilio. Imagina lo oscuro que sería aquello, con San Buenaventura, Santo Tomás, lo mejor de la historia, de los franciscanos, de los dominicos y de la Iglesia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estuvo el rey Jaime de Aragón, Jaime I. Allí estuvo con el emperador paleólogo Miguel y con muchos embajadores de Alemania, de Hungría, de Inglaterra, de Escocia, de Francia, de Sicilia. Bueno, pues muy curioso porque el Papa quiere que volver de nuevo en una cruzada a Tierra Santa. El rey Jaime de Aragón le dice, vámonos. Los templarios se oponen y viendo que no tienen el apoyo de los templarios, pues el concilio frena el ansia de volver a proclamar una cruzada. Y ya como el rey Jaime ve que no se va a ir a Tierra Santa,
se despide del Santo Padre y le dice en catalán o en occitano, como dicen otros, le dicen a su séquito, es muy curioso esto, le dicen, varons, anar-nos ne podem, que hoy es honrada tota España. Varones, ya podemos irnos, que hoy ha quedado honrada toda España. El rey de Aragón, lo dice en el Concilio de León. Y es muy curioso porque ahí además, en ese concilio, que vais a ver lo importante que es para nosotros, ahí se toma una decisión muy importante para los cardenales. El Papa Gregorio, podría decir el Papa esperado, tardó 3 años la Iglesia sin tener Papa, por las peleas de familias romanas e italianas y de los propios reyes cristianos no se ponían de acuerdo los cardenales. Las naciones cristianas tenían derecho de veto. Y entonces el Papa se encarga, San Buenaventura le ha premiado, y tiene uno de los encargos, de establecer las normas del papado hasta hoy, fijaos. Para evitar una situación parecida, publica una bula, Ubi Periculum, en la cual se establecía que los cardenales debían reunirse 10 días después de la muerte del Papa, por norma. En total, aislamiento, y ahora os vais a reír con alguna cosa, y encerrados bajo llave, en latín, conclavis, de ahí viene la palabra cónclave. Si no llegaban a un acuerdo en 3 días, por eso al Papa Francisco lo eligieron pronto, verían drásticamente reducido su alimento. Si pasados 5 días seguían sin elegir un papa para la Iglesia, sus comidas se reducirían a pan, agua y vino. Bueno, un detallito tenía. Y mientras durase el cónclave, los ingresos de los cardenales pasarían a ser propiedad de la Iglesia en su conjunto. Con lo cual, imaginaos, como al Papa Benedicto o al Papa Francisco, en 3 días o en 2 días un Papa. Hoy en día no pasa, no están estas normas tan estrictas, pero son muy curiosas. Pues ese Papa Gregorio X, Papa Santo, Papa bueno, no todo es negativo en nuestra historia, y tenemos muchas glorias. Se forma en París con los grandes maestros de la orden dominicana, con Santo Tomás y con tantos. Y ese Papa, con una bula, este es el culpable, el 20 de septiembre de 1274, encarga oficialmente a los padres predicadores, con los que esta hermandad tenía tanta relación, la promoción de la alabanza y veneración del Santísimo Nombre de Jesús, para evitar las blasfemias, las injurias y todo tipo de rechazos a su Santísimo Nombre. El beato Juan de Berceli, que gobernaba la orden, fue uno de los más fervientes promotores, y así la propia orden dominica y también la franciscana a la par, que ven todos sus privilegios confirmados, junto con los agustinos y otras órdenes, se hacen devotísimos de este santo nombre. 1274. En esa Edad Media, cuando la Iglesia redescubre la Eucaristía, cuando empieza la procesión del Corpus Christi, la Iglesia redescubre también el santísimo o dulcísimo nombre de Jesús. Vamos un poquito más adelante. San Bernardino de Siena, vamos un poquito más adelante. San Bernardino fue el más famoso predicador del dulce nombre de Jesús. Yo me quedé muy impresionado cuando estuve en su santuario del Áquila, que fue preso de aquel terremoto tan grande de los Abruzzos. Toda la ciudad hecha y reducida a escombros, desolada con aquel terremoto. Me impresionó mucho, que me decía don Luigi María Picoco y mi amigo David, me decían, ahí debajo de los escombros están las reliquias de San Bernardino. Todavía no se habían podido, eran en los meses posteriores al terremoto, ellos mismos estuvieron a puntito de perder la vida, y el propio arzobispo con todo cayéndose. Allí es donde está también el Papa, las reliquias de San Celestino V, el Papa que renunció al papado y que inspiró tanto, el Papa humilde que inspiró tanto a nuestro queridísimo Benedicto. Su fiesta es el 20 de mayo, hace apenas unos días. De familia prominente, destacada, dirigía el hospital local en la Toscana, en la famosa peste del siglo XIV. Cuidaba con esmero a los enfermos y no sucumbió a la plaga. Descansando en 2 años de aquel agotamiento físico, se hizo cargo de una tía anciana enferma, para que veáis qué importantes son las abuelas y las titas en todas las personas especiales, en todos los cristianos de todos los tiempos. Ahí sintió la vocación franciscana, entrega todos sus bienes y toma el hábito en Siena.
ordenado sacerdote en 1404, otro detalle curiosísimo como San Antonio. Tuvo una vida oculta y sencilla, las cosas del dulce nombre de Jesús. Siempre el niño Dios, siempre con cosas de niño, humilde, sencillo, humilde. Ahí está su grandeza, la de su divina majestad. Y fijaos, en 1417, un montón de años después, es enviado a Milán para ayudar a celebrar misa y predicar un poquito. Y allí de pronto, cuando empieza a predicar, tiemblan los muros de las iglesias. Allí de pronto la gente empieza a recorrer cientos de kilómetros para escucharlo. Y allí donde se hace famosísimo. Y por donde quiera que iba San Bernardino, llevaba y repartía un estandarte con estas 3 letras, JHS. Invitaba a los que lo escuchaban a sentir un gran cariño, una gran devoción, una locura de amor, como vosotros, marcheneros, por el santo, por el dulce, por el santísimo, dulcísimo nombre de Jesús. Por donde quiera que iba, quedaban a su paso en iglesias, casas, palacios, en calles. Por donde quiera que iba, tablillas y estandartes y lábaros, como los vuestros, precursores de nuestros estandartes del dulce nombre de Jesús. Y predicaba él. Fijaos qué palabras tan bonitas tenía él. El nombre de Jesús es esplendor de los predicadores. Su luminoso resplandor, él es el que se inventa las representaciones, el luminoso resplandor en torno al JHS, como ya se ponía en las representaciones rabínicas del mismo nombre de Dios. ¿Cuál es la razón de que la luz de la fe se haya difundido por todo el orbe de modo tan súbito, dice él, y tan ferviente, sino con la predicación de este nombre? Ahí está la luz maravillosa. Dice, caminad como hijos de la luz. Dice una cosa muy bonita, dice, este es un vaso, dice de él, que el Señor se ha escogido para que lleve mi nombre a los demás. Podríamos decir de vuestra hermandad marchenera que es otro vaso que el Señor ha escogido para llevar este nombre a los demás. San Bernardino de Siena, con tantos santos, San Juan Capistrano y tantos otros, llevaron el mismo nombre de Jesús. Fijaos que hay un dato muy curioso, que hubo hasta un beato dominico que dice que hasta se tatuó con letras de fuego el nombre de Jesús en su propio pecho. Esta fiesta se integra, a petición de San Bernardino al Papa, en el calendario de la Iglesia. En el año 721, en ese mismo día del 2 de enero. Y fijaos que se celebraba también el primer domingo de enero. Y en el año 1923 pasó a celebrarse en toda la Iglesia Universal, esta fiesta propia de los dominicos y de los franciscanos. Nosotros lo celebrábamos con la antigua fiesta de la circuncisión del Señor. Por eso es tan bonito lo que ha dicho antes Manuel, nuestro cartelista, se ve que ha estudiado eso, bueno, donde se derrama la primera gota de sangre del Señor, como la última. Todos los chorreones de sangre en esa antigua fiesta del mes de julio, donde se celebraba la sangre. Sabéis que la actual fiesta del cuerpo y la sangre del Señor es la unión de la antigua fiesta del Corpus Christi en jueves con la antigua fiesta de la Sanguinis Christi, que era en julio. Y hago un repasito, ¿vale?, de tantos santos que a lo largo de la historia nos han enseñado a venerar, a adorar, a tratar el nombre de Jesús. Hace unos años, y me llama mucho la atención, que hubo quien contó las palabras y las letras de los papas en los últimos años y decían que de Pablo VI la palabra que más había dicho era iglesia, que de Juan XXIII la palabra bien, en un momento de guerra fría tan dura, tan difícil, papa bueno, y contaron las palabras de Juan Pablo II y la palabra que más había dicho en su vida había sido Jesús. Fíjate que es una palabra muy bonita. ¿Te imaginas que nos contaran a nosotros las palabras? ¿Diríamos tanto la palabra de Jesús? Vosotros, hermanos de Jesús, que queréis tanto al niño y al dulce nombre de Jesús, ¿es la palabra que más decís o decimos otras palabras más que la suya? Pues este año hay que ponerse en marcha, hay que ponerse las pilas para que nunca te acuestes sin decir el nombre de Jesús y además el nombre de María, los dos nombres que nos salvan. Fíjate eso tan bonito que cantamos muchas veces de Monseñor Cesáreo Gavarain: sonriendo has dicho mi nombre, el Señor te sigue diciendo el tuyo,
Se sabe tu nombre. Dice el profeta Isaías que Dios tiene tatuado nuestros nombres en las palmas de sus manos para no olvidarse de que somos suyos y de que nos quiere. Tú tienes tatuado, Marchenero, el nombre de Jesús en tu corazón. Pongamos algunos ejemplos de estos santos. Por ejemplo, San Bernardo decía muy bonito: nada más suave se canta, nada más profundo se oye, nada más dulce se piensa que Jesús, Hijo de Dios. O por ejemplo, tan bonito, eso que dicen que Santo Domingo siempre tenía en su nombre, en sus labios este nombre, y siempre decía eso de Jesús, nostra redención, Jesús, nuestra redención. O por ejemplo, San Antonio de Padua, que decía: vivir sin Jesús es morir. Jesús, nombre dulce y consolador, esperanza de eterna dicha. Su nombre es alegría al corazón, su nombre es melodía al oído. Fíjate qué bonito. Su nombre es miel a los labios. Para ti, Marchenero, su nombre sigue siendo alegría, melodía, miel para tu corazón. Y San Bernardo dice esto tan bonito, tan bonito. San Bernardo es que escribía como los mismos ángeles. Y dice San Bernardo tan bonito, dice: ¿está triste alguno? Que diga el nombre de Jesús, que invoque el nombre de Jesús y comenzará de nuevo a respirar y a vivir. Qué bonito, ¿eh? Lo repito, ¿eh? Dice: ¿está triste alguno? Que venga Jesús a su corazón, que invoque el nombre de Jesús y comenzará de nuevo a respirar y a vivir. Qué cosa tan bonita, ¿no? O por ejemplo, sabéis que la Madre Teresa de Calcuta, más que el nombre de Cristo, que significa el ungido, le gustaba decir el nombre de Jesús. A mí, no es porque hoy me hayáis traído la conferencia, pero me gusta más, por ahí también Saristán que lo pueda atestiguar, me gusta más decir el nombre de Jesús, me parece más tierno, más tan bonito, tan cariñoso, tan de confianza, ¿no? Tan pequeño y tan grande. Y decía Madre Teresa de Calcuta tan bonita, dice: para mí Jesús es el verbo hecho carne, el pan de vida, la víctima, el sacrificio, la palabra para ser dicha, la verdad para ser proclamada, el camino para ser recorrido, la luz para ser encendida, la vida para ser vivida. Para mí Jesús es el amor para ser amado, el pan de vida, el hambriento para ser alimentado, el sediento para ser saciado, el desamparado para ser recogido. Para mí Jesús es el enfermo para ser curado. Dice muy bonito, dice: el pequeñín para abrazarlo, el ciego para guiarlo, el deficiente mental para protegerlo. Dice: el drogadicto para ser comprendido en amistad, dice la Madre Teresa. Para mí Jesús es la prostituta para alejarla del peligro y ser su amiga, el preso para ser visitado. Y dice: para mí Jesús es mi Dios, Jesús es mi esposo, Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es mi todo. Ella siempre decía el nombre de Jesús. Y dice: Jesús quiere que yo repita cuánto es el amor que tengo por cada uno de vosotros. Y termino. La hermandad del dulce nombre de Marchena y el hoy de un nombre que da sentido a todo. Desde aquellas hermandades antiguas a hoy queda un recorrido largo y hermoso. Son tiempos recios. Por tanto, decía Santa Teresa, amigos fuertes de Dios. Más bonitos y apasionantes que nunca. No digáis que estos tiempos son peores que los de vuestros antepasados. Que a vuestros antepasados les quitaron capillas, les quitaron imágenes, les quitaron todo lo que había en el mundo. No nos quejemos, por favor. Que el Señor te ha dado este tiempo para dar testimonio de Él. Como le dieron a los antepasados lo suyo, para dar testimonio de su nombre. A ti te ha dado esto. Primero, su nombre es misión y su misión es salvarnos. A pesar de lo común, ese nombre es lo más bonito del mundo. Quiere decir que esa cruz que lleva el dulce nombre, el niño de Marchena, que al mismo tiempo es el Dios de Marchena, esa cruz es el callao de Moisés. Esa cruz es ahora la que hace posible que se abran por medio todos los temores. Esa igual, que así como Jesús llevó a su pueblo, así también nos sigue llevando hoy. Así como Moisés llevó a su pueblo a la salida del Mar Rojo y a la llegada a la tierra prometida, así el dulce nombre nos lleva a nosotros a la victoria sobre el pecado, a cruzar de la muerte a la vida,
a que se abran victoriosas para nosotros las puertas de tantos enemigos, para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestra patria, para nuestra iglesia, para nuestro mundo, las puertas del cielo. Esa cruz que lleva el niño es el cayao de Moisés. Con ella se abren los temores. Con él se abre la roca de su costado, como en la cruz, para dar agua. Y ese niño sigue siendo, como decía el cardenal Spínola, el surtidor de fuente pública. Su misión es salvarnos. La tuya, hermano del dulce nombre, es también salvar a los demás. Decía el beato Spínola que tenemos la misión de ser un surtidor de fuente pública. Como los niños cuando van y beben, pues tenemos que dar agua, tenemos que ser callados, tenemos que ser apoyo para los demás. En Nazaret, punto 2, es la nueva y definitiva zarza ardiente. Ahí se revela que Dios salva. Lo que no sabía el pueblo del Antiguo Testamento, tú y yo lo sabemos. El nombre de Dios, para tratarlo, para rozarlo, para quererlo, para sentirlo. Lo que tanto rechazan, tú y yo tenemos que quererlo más que nunca. Segundo punto, nuestra hermandad hoy, si muchos no quieren al Señor, tú y yo quererlo el doble, creer doble, ir a misa el doble, confesarnos el doble, adorarlo en el sagrario el doble. Qué tarea tan bonita. Tercero, el nombre de Jesús es el que perdona en un mundo de hoy tan polarizado. Lo vemos hasta en la política, de tantos odios, de tantas enemistades, de tantas piedras como la que el Señor paró con aquella prostituta. El nombre de Jesús es el que nos perdona los pecados. Un hermano del dulce nombre tiene que ser causa de amor, de cariño, de perdón con los demás. Cuarto punto, los creyentes somos bautizados en el nombre de Jesús. ¿Te imaginas que en este año de aniversario ya hay muchos, no tantos, pero tenemos algunos que no están bautizados en nuestra familia, en nuestras casas? ¿Por qué no nos proponemos cada uno que alguien que no esté bautizado, que un niño que no haya hecho la comunión, que unos amigos que no estén casados por la iglesia, también reciban ese regalo? Si el nombre de Jesús es por el cual nos bautizamos, ¿por qué no nos convertimos también en evangelizadores con nuestra sonrisa, con nuestra mirada? Proponte en tocarle el corazón a alguien que no lo conozca. Quinto, las curaciones, los milagros se hacen en el nombre de Jesús. San Pedro se lo dice. Yo no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús Nazareno echa a andar. Y en el nombre de Jesús Nazareno cura. Nuestra hermandad, tú también estás llamado a que ese sea el tesoro más bonito de tu vida, que no es lo material, que es su nombre. Sexto, Jesús nos enseña a orar en su nombre. Ratitos de oración, ratitos de sagrario, ratitos con Él. Séptimo, la vida misma del creyente es también una tablilla. San Bernardino llevaba una tablilla. San Bernardino llevaba un estandarte, San Bernardino llevaba un lábaro. Yo te pido a ti, hermano del dulce nombre, en este centenario tan bonito y tan hermoso, en este más que centenario de siglos, adorando el dulce nombre, te invito y te pido que tu corazón sea una tablilla del amor de Dios. Jesús hoy, como decía un poema medieval alemán, no tiene manos, tiene solo tus manos para hacer el bien. Jesús ya no tiene pies, tiene solo tus pies. Jesús, ya podríamos decir, ya no tiene ni nombre, tiene el tuyo, para que muchos lo conozcan y lo nombren y lo quieran. Hoy, como la tablilla de San Bernardino, el mismo Dios, el mismo niño, el Dios pequeño y grande, el Dios grande y pequeño, te sigue invitando a hacer de tu corazón una tablilla del amor de Dios. Un espejo, como los que van en su piña, en su peana, que brilla, donde los demás, al ver tu cariño, noten el suyo. Muchas felicidades, queridos marcheneros, en este jubileo fundacional. Dios os pague la misericordia de escuchar a un cura en horas extras fuera de misa. Muchas gracias.